Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días. En este jueves 27 de noviembre de 2025, ultimísimos días del tiempo ordinario de este año litúrgico, para comenzar el nuevo año litúrgico, que tiene ese primer foco de una elipse del año litúrgico, que tiene dos grandes focos, que son el principal, la Pascua de Resurrección, pero antes la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, que prepararemos con el Adviento, que empieza este domingo. Por tanto, ya la tarde del sábado, que ya empieza esa celebración dominical del Adviento. Pero las lecturas de estos días, termina el año litúrgico, pues también nos habla del final de la historia. Siempre este lenguaje apocalíptico es difícil de interpretar, pero nos quedamos con lo esencial. Hay muchas desgracias, muchas circunstancias mundiales, incluso cósmicas, pero también personales. Hay terremotos en nuestra vida, hay maremotos, hay pues circunstancias que nos descolocan. Este problema, esta enfermedad, esta ruina, esta muerte, esta crisis, este pecado, esta traición. Bueno, en cualquier caso, tú, lo que nos ha dicho Jesús, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. No se le va el mundo de las manos a Dios. Está en su providencia, es verdad, como nos ha creado libres y busca que desde esa libertad amemos libremente. Dios permite el mal, mucho mal, es cierto, pero no permite nada de lo que no pueda sacar un mayor bien. No se le va de las manos. Hay una providencia misteriosa, tan misteriosa, que el Hijo de Dios, entrando en este mundo, pues él mismo va a ser objeto de la persecución, de la muerte, de la crucifixión, de la oscuridad. Sí, pero todo estaba en un plan que no terminaba ahí, sino que lleva a la resurrección. Pues también la historia del mundo, sus momentos duros, y estamos en unos sin ninguna duda, termina también en la victoria de Cristo. Veremos venir a Jesucristo, el Hijo de Dios, con la señal del Hijo del Hombre, la cruz sobre una nube. Levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Y además, en estos tiempos recios, en los que llevamos un ciclo ya de siglos realmente, de rechazo de esa fe que fue impregnando el mundo, al menos el mundo en el que vivimos, llamado en tiempos la cristiandad, ahora Occidente, Europa, etcétera, en estos tiempos recios de apostasía. Sin embargo, el Señor nos va dando especiales ayudas, y una muy particular es la muy fuerte y muy especial presencia de la Virgen María en la historia. Indudablemente siempre ha estado, ya sabemos, en España tenemos esa confianza de que desde el principio ya en el pilar, pero en tantas otras ocasiones, en tantas advocaciones, luego cuando ya el Evangelio llega a América, la Virgen de Guadalupe sí. Pero es verdad, y así lo han señalado los papas, que estamos en una época especialmente mariana, precisamente por ser una época especialmente difícil. Y precisamente una de las primeras, quizá la primera gran aparición de la Virgen en esta época difícil, en esta época de apostasía, en esta época de rechazo público de Jesucristo, es la medalla milagrosa, la aparición de la Virgen María en la Guy du Bac, aquella joven religiosa, Catalina Labouré, que tiene ese regalo tan grande de, siendo muy jovencita, tenía deseos de ver a la Virgen María. Y eso pues ocurrió un domingo 18 de julio de 1830, como recordaremos. Hoy nuestra primera sección vamos a recordar un poco, como no, en este día 27 de noviembre, día de la Virgen de la Medalla Milagrosa,
pues esa presencia de María, ese regalo de esa medalla milagrosa. Me acompaña Paloma Méndez. Buenos días, Paloma. Muy buenos días, Padre, y a todos los oyentes. Bueno, tiempos marianos, tiempos también en que la Virgen, así lo creemos y yo creo que los frutos lo confirman, suscitó esta radio suya, esta radio de la Virgen, y en ella una de las cosas que hacemos es reunirnos en oración, respondiendo a esa petición de tantas ocasiones, tantas apariciones de la Virgen María, como especialmente fue en Lourdes y Fátima, rezando el rosario. Y mañana vamos a tener uno de esos rosarios en conexión, ni más ni menos que las casi 90 Radio Marías del mundo. ¿Desde qué santuario haremos mañana a las 4 de la tarde, 3 en Canarias, ese Santo Rosario? Bueno, pues nuestros oyentes ya conocen muy bien este santuario, así que nos vamos a ir mañana viernes 28 de noviembre a las 4:03 en las Islas Canarias a rezar el rosario al santuario de Nuestra Señora de Iquivejo en Ruanda. Como es cada primer viernes de mes, como bien decías, Padre, nos vamos a diferentes lugares de peregrinación, pues mañana nos iremos hasta Ruanda. En este caso, sin ser primer viernes de mes, sino pues eso, ese recorrido que vamos haciendo pues prácticamente todos los meses, a veces incluso 2 veces en un mes, luego a veces puede pasar más tiempo, pero bueno, en este día, al día siguiente de esta medalla milagrosa, pero siendo mañana la fiesta de la vidente, Santa Catalina Labouré, pues rezaremos ese rosario. Pues ya lo sabéis, mañana, viernes a las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Pero hoy vamos a terminar este primer momento, esta entradilla, pues invitándoos, queridos oyentes, a que os unáis con Paloma y conmigo. Rezamos un Ave María a la Virgen y le diremos esa jaculatoria que la Virgen inspiró a Santa Catalina Labouré. Y os invitamos también, si no conocéis, no tenéis esa llamada medalla milagrosa, pues sacerdotes que conozcáis, o los padres paules, o las hijas de la caridad, que es donde, como decimos, se realizó esta aparición, pues que la pidáis, esa medalla milagrosa. Ha habido grandes santos que la han difundido mucho, particularmente uno de ellos fue San Maximiliano María Kolbe, y también en nuestros tiempos ya más recientes la Madre Teresa de Calcuta. Yo soy testigo de verla repartiendo, llevaba encima esas medallas y nos iba dando a mí también una de esas medallas milagrosas. No despreciemos, sin poner en ello como si fuera un amuleto, evidentemente, siempre es un signo de algo mayor, de una confianza, de un intentar vivir bajo el manto de María, de un intentar evidentemente llevar una vida de santidad, pero también con esa confianza en la protección de la Virgen María. Y como digo, pues rezaremos mañana ese rosario, en este día además en que allí se conmemora pues otra aparición aprobada por la Iglesia, la Madre del Verbo, Nuestra Señora de Quivejo. Justamente mañana se conmemoran esas apariciones, mañana 28 de noviembre, porque un 28 de noviembre de 1981 comenzaron esas apariciones allí en Ruanda, madre mía. Y una de las cosas que la Virgen anunció fue un gran genocidio, como bien sabemos, se cumplió horrorosamente pues unos años después con unos 800.000 muertos. También la Virgen en la Guy de Bac en París habló de acontecimientos dramáticos. Pues vamos a rezar el Ave María. La Virgen es la misma en París, en Ruanda, en El Pilar o en México. Es Nuestra Señora, es nuestra Madre, y a ella la invocamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Vamos a hablar un poquito solo de esta aparición tan impresionante, tan bonita de la Virgen María a Santa Catalina Labouré. Ahí también vemos el papel del sacerdote, porque una señal de que un hecho extraordinario,
como puede ser una aparición, una visión, una señal, digo, de que es verdadera, de que no es un trastorno psicológico ni un invento, es precisamente la actitud de humildad, de obediencia, de docilidad de la persona que recibe esos dones a su confesor, a su director espiritual. Y eso es lo que está clarísimo en Catalina Labouré, clarísimo. Ella pedía esta gracia, que es así un poco osada, la verdad, de ver a su madre, a la Virgen María, pero ella siempre contaba todo a su confesor y le decía que no, que hombre, que por qué pedía cosas tan especiales. Bueno, pues ella era humilde y era obediente, pero la Virgen María pues puede tener evidentemente, y el Señor, claro, sus caminos. Y de hecho, pues ocurrió algo muy excepcional. Un 18 de julio de 1830, que ella pues estaba con ese deseo de ver a la Virgen María, de esa gracia. Pues se durmió y a eso de la medianoche oyó que la llamaban por su nombre. Se despertó y vio un niño vestido de blanco que le dijo: levántate pronto y ven a la capilla, la Santísima Virgen te espera. Madre mía, se vistió enseguida, se fue tras ese misterioso guía que permanecía en pie, ahí a su lado. El niño comenzó a andar, ella lo siguió a su lado izquierdo, entra en la iglesia que podemos visitar ahí en París, todo encendido, y de repente el niño le dice: mira, mira la Virgen, aquí está. Catalina oyó como un rumor, como el roce de un traje de seda que partía del lado de la tribuna junto a un cuadro de San José, y vio que una señora de extremada belleza atravesaba majestuosamente el presbiterio y fue a sentarse en un sillón sobre las gradas del altar, ahí del altar mayor, al lado del Evangelio. Madre mía, qué emoción cuando Catalina ve que ese es su deseo, se cumple de manera impresionante. Le parecía imposible, pero el niño le dijo: ¿por ventura no puede la Reina de los Cielos aparecerse a una pobre criatura mortal en la forma que más le agrade? Y Catalina recordaría más tarde: allí pasé los momentos más dulces de mi vida. Me sería imposible decir lo que sentí. Bueno, no podemos contar lo mucho que ocurrió entonces, ahora en esta ocasión, pero sí que la Virgen le va dando un mensaje, le está hablando de esas circunstancias difíciles en las cuales Dios quiere confiarte una misión. Te costará trabajo, pero lo vencerás pensando que lo haces para la gloria de Dios. Conocerás lo bueno que es Dios. Tendrás que sufrir hasta que se lo digas a tu director espiritual. Como os decía el Señor mismo, la Virgen María, no quieren que prescindamos de las mediaciones que el Señor ha establecido en la Iglesia. No te faltarán contradicciones, pero te asistirá la gracia. No temas. Háblale a tu director con confianza y sencillez. Ten confianza. No temas. Verás ciertas cosas. Díselas. Recibirás inspiraciones en la oración. Los tiempos son muy calamitosos, han de llover desgracias sobre Francia. Iba anunciando algunos acontecimientos, alguno ocurrió enseguida, una semana después, y otro 40 años después, en que incluso, como la Virgen anunció, habría muchas víctimas en el clero e incluso el arzobispo, que en efecto fue fusilado en 1870. Hija mía, será despreciada la cruz y el corazón de mi hijo será otra vez traspasado. Correrá la sangre por las calles. La Virgen no podía hablar del dolor. Las palabras se anudaban en su garganta. Tenía su semblante pálido. Cuanto
Catalina. El mundo entero se entristecerá. Bien, pues fue la primera aparición. Luego hubo alguna más. El 27 de noviembre es cuando se le manifiesta pues lo que se llamaría después la medalla milagrosa. No es el nombre que se le dio en ese primer momento, sino que ocurrió que luego, cuando ya pues se acuñó con la bendición del obispo y se empezó a distribuir, ocurrieron tantas gracias, tantos milagros, como el caso de una peste, una epidemia tremenda, y como se veía que quienes la llevaban, no como un amuleto, sino como señal de confianza en María, pues ocurría la curación, se veía esa eficacia. Y sobre todo conversiones. Hubo un caso tremendo de un judío de raza, pero ateo, agnóstico, ateo claramente, anticatólico, Alfonso de Ratisbona, que tuvo una conversión fulminante en Roma, tan fulminante que llegó a hacerse sacerdote y fundar una congregación precisamente para anunciar el Evangelio a sus hermanos de raza. Pues nos encomendamos a la Santísima Virgen María y damos gracias al Señor de que no nos abandona, de que en los tiempos más duros y difíciles también hay gracias más especiales, muy importantes, porque el Señor nos va cuidando y también se sirve de esa mediación de la Santísima Virgen María. Damos gracias al Señor y a María. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Bien, pues precisamente una mediación fundamental que el Señor dejó establecido en su tiempo entre nosotros, en su vida entre nosotros y luego a través de la Iglesia que él mismo fundó y a la que envió el Espíritu Santo Jesucristo resucitado en Pentecostés, es este sacramento del que estamos hablando. Recuerdo que estamos en la segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica. La primera parte la vimos durante años ya, lo que creemos, el credo, las verdades de la fe. Estamos en la segunda, eso que creemos lo celebramos. Es la parte de la liturgia que tiene esa primera sección de lo que es la liturgia y todo lo que son los aspectos generales de la misma, y una segunda sección que son los sacramentos. Y ya vimos los sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación, Eucaristía, los de curación, penitencia y unción de enfermos, y estamos con aquellos con un especial sentido social, sacramentos al servicio de la comunidad. Estamos en el primero de ellos, el sacramento del orden sacerdotal, y luego ya en su momento pasaremos al matrimonio. El sacramento del orden. Vimos el nombre de donde viene esto del orden y vimos el sacramento en toda la historia de la salvación, en lo que se llama la economía de la salvación, es decir, en todo ese plan de Dios que Él va desarrollando en la historia, que tiene el punto central en la encarnación del Hijo de Dios, toda una preparación en el Antiguo Testamento, la culminación en Cristo, pero luego la prolongación de esa presencia de Cristo resucitado a través de la Iglesia, su cuerpo místico. Eso es lo que estuvimos viendo. Pero antes de pasar a la tercera sección, al que vamos hoy a empezar, nos hemos detenido varios días para, aunque ya se habían ido viendo aspectos sueltos, pero para ver una visión de conjunto de los textos bíblicos, sobre todo del Nuevo Testamento, como en ellos aparece en primer lugar Jesucristo como sacerdote, que aunque no se llamaba a sí mismo con ese nombre, sin duda para no hubiera confusión con él, como si fuera el mismo tipo de sacerdocio que estaban en ese momento desarrollando los sacerdotes de Israel, y
y que precisamente son los que en sus autoridades supremas lo van a condenar a muerte, pero sin darse nombre, sin embargo, cómo asume Jesucristo en su persona todo lo que era realmente la esencia de los sacerdotes, pero también de los profetas, pero también del Rey. Jesucristo, sacerdote, sumo y eterno sacerdote, profeta por excelencia, porque no es un hombre que dice palabras de Dios, sino la palabra de Dios hecha carne, el Hijo eterno del Padre, Dios de Dios, luz de luz, hecho hombre. En ese hombre, Cristo Jesús, conocemos cómo es Dios, no solo en lo que dice, sino en su propia persona, en su propia vida, de la importancia de los misterios de la vida de Cristo. Jesús nos enseña simplemente con su vida, con su persona. Cristo sacerdote, Cristo profeta, palabra encarnada y Cristo rey. Aunque fundamentalmente el título que va a usar, o la expresión que va a usar Jesús, para que no se confundiera con un rey al modo político, como había esas tendencias de vamos a echar aquí a los romanos, hacemos una revolución. No, fundamentalmente usa la palabra pastor. Yo soy el buen pastor. Pero también cuando le pregunta a Pilato, tú eres rey, tú lo has dicho, yo soy rey, Cristo rey, sacerdote, profeta, rey, pero luego tantas otras figuras, imágenes que en el Antiguo Testamento iban preparando el momento central de la encarnación redentora. Ese pastor es también Cordero, el Cordero Inmaculado. Ese sacerdote que ofrece un sacrificio es la víctima del propio sacrificio, claro que sí. Esa sangre del Cordero Pascual es la sangre derramada para el perdón de los pecados. Ese templo que era el centro de la religión judía, el templo de Jerusalén, es el propio Jesucristo. Destruid este templo, en 3 días lo reedificaré. El templo era su propio cuerpo, porque en esa humanidad ahí está la presencia divina de manera súper especial, porque la persona es divina. Es el Hijo eterno, pero que ha asumido una naturaleza humana que es totalmente eso, del propio Hijo de Dios. Es el templo por excelencia, Jesucristo, pero que quiere hacer de nosotros también templos en los que viva Él. Y algunos me ama, mi Padre le amará, vendremos a Él, haremos morada en Él. Cristo, sacerdote. Hemos estado viendo un poco pues cómo se presenta en los evangelios y en la carta a los hebreos. Pero después vimos cómo Jesús en su vida pública fue preparando lo que luego sería la etapa de la prolongación y extensión de su propia presencia y de su obra redentora a través de la historia por medio de la Iglesia, su cuerpo místico. Cómo escogió a una serie de discípulos y entre ellos a su vez un grupo especialísimo, el de los 12, a su vez pone a la cabeza de ellos a Pedro. Entonces esos círculos concéntricos iban preparando lo que después iba a ser la jerarquía de la Iglesia, precisamente el sacramento que estamos viendo ahora. Lo vimos también un poquito en San Pablo, como en San Pablo pues el Señor convierte a ese perseguidor y le hace apóstol, pero que describe su propia misión pues con esas características de un sacerdocio, el nuevo sacerdocio, el sacerdocio de la nueva alianza, el ministerio de la nueva alianza, el ministerio de la reconciliación, el ministerio cuya predicación es muy importante, y luego pues lo más básico del culto es la Eucaristía. San Pablo es uno de los que nos cuenta, la primera carta a los Corintios, esa institución de la Eucaristía en la última cena. Pues bien, esto es lo que nos hemos detenido los últimos días, que valía la pena, y volveremos a hacer otra de estas paradas para ver de una manera así más de conjunto, basándonos en una obra estupenda de quien fue profesor de teología, el padre Jean Galot, sacerdote en nombre de Cristo. Pero ahora ya vamos a retomar el comentario de los números del catecismo en el siguiente apartado, que se titula Los 3 grados del sacramento del orden. Acabo de recordaros que Jesús tiene esos círculos concéntricos de discípulos, está todo el pueblo de Dios que le escucha, y ahí está lo que sería el sacerdocio común de los fieles, el sacerdocio bautismal. Pero como dentro de toda ese grupo de personas que le van escuchando, hay unos discípulos que se van especialmente con él. Hay un grupo de 72 que le envía en misión
en alguna ocasión nos cuentan los evangelios, pero luego hay ese grupo de los 12 a los que escogió de una manera muy, muy particular. Tras una noche de oración, dice el evangelio, los evangelios sinópticos, que Jesús llamó a los que él quiso. Los hizo, los constituyó, los creó 12. Un verbo muy fuerte, los creó, los hizo. Hay una institución que no es una mera cosa así superficial, una función que hoy tienes y mañana la pierdes. No, les da algo especial. ¿Y para qué los hace 12? Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Pues es el primer grado del sacramento del orden. El episcopado, los obispos van a ser la continuación, la sucesión de este grupo cercanísimo a Jesús, al frente de los cuales pone a uno, a Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, lo que antes en la tierra queda atado en el cielo. Pues el sucesor de Pedro es el obispo de Roma, donde Pedro fue mártir, es el Papa. Así que tenemos el Papa, sucesor de Pedro, los obispos sucesores de los apóstoles, y luego eso es otro grupo de discípulos a los que envían misión, pero también con poder de expulsar demonios, de anunciar la conversión, pues serían los presbíteros. Ese es el núcleo. Y luego, como pasa en tantas otras cosas, lo vimos por ejemplo en el sacramento de la penitencia o confesión, o incluso en la misma Eucaristía, lo que claramente está ya en el núcleo, en el origen, está en el Señor Jesús, está en el Nuevo Testamento, pero luego todo eso se va desarrollando en la historia y las cosas se empiezan a vivir en primer lugar, no a teorizar. Jesús no dice, bueno, os envío a escribir libros y a hacer tratados de teología. No. La Iglesia empieza a anunciar y a celebrar el mismo día de Pentecostés. Ahí ese día ya se bautizan no sé cuántos. Todavía no tenían muy claro qué era eso del bautismo, ni sabían que era un sacramento. La teología va después reflexionando sobre lo que se va viviendo, indudablemente movidos por el Espíritu Santo. Esto siempre hay que tenerlo claro. Por eso, muchas veces eso, al principio uno ve el germen de las cosas, el núcleo, y luego se va desarrollando en la historia de la Iglesia, pues según la promesa de Jesús, ¿no? El Espíritu Santo os enseñará todo, y lo que él mismo, Jesús, no había podido explicitar, él se lo dice claramente a los apóstoles en la última cena, pues luego el Espíritu Santo lo va recordando, iluminando, y la Iglesia va luego aplicando esas verdades iniciales a las distintas circunstancias. Y hay siempre cosas que no pueden cambiar porque vienen directamente del Señor, y otras, en cambio, que ya son más accidentales. Pues esto es lo que hemos visto en otros sacramentos y aparece claramente también en el sacramento del orden. Entonces, lo que vamos ahora a leer es lo que en este momento, tras 20 siglos de reflexión sobre este tema, pues está claro, pero ya veremos con una pequeña pincelada histórica que ha habido todo un proceso en el que ha habido otros grados o otros ministerios que a veces se ha podido pensar que también eran parte de este sacramento. Bueno, vamos a leer este número 1554, donde está recogido lo que hay, está claro. Luego ya veremos otros temas que ha habido pues un poco de estudio y de cierto debate, siempre dentro de dejar claro lo esencial, que ahora leemos con la ayuda de Paloma en el número 1554, que es el primer número de este apartado que se titula Los 3 grados del sacramento del orden. Vamos con él, Paloma. El ministerio eclesiástico instituido por Dios está ejercido en diversos órdenes por aquellos que ya desde antiguo reciben los nombres de obispos, presbíteros y diáconos. La doctrina católica, expresada en la liturgia, el magisterio y la práctica constante de la Iglesia, reconocen que existen 2 grados de participación ministerial en el sacerdocio de Cristo, el episcopado y el presbiterado. El diaconado está destinado a ayudarles y a servirles. Por eso, el término sacerdos designa, en el uso actual, a los obispos y a los presbíteros, pero no a los diáconos. Sin embargo, la doctrina católica enseña que los grados de participación sacerdotal, episcopado y presbiterado, y el grado de servicio, diaconado, son los 3 conferidos por un acto sacramental llamado ordenación, es decir, por el sacramento del orden.
Y nos añade el Catecismo una cita, vamos, de lo más primitivo de la historia de la Iglesia, esas cartas que ya hemos citado varias veces, de San Ignacio de Antioquía, el obispo de Antioquía, mártir, ese que estaba deseando pues dar la vida por Jesús, aunque fuera despedazado por las fieras. Bueno, pues aparece ya en el siglo II, tocando con la generación apostólica la conciencia clara de estos 3 grados. Vamos a ver qué escribe San Ignacio de Antioquía en una de sus cartas, el párrafo que nos trae este número del Catecismo. ¿Qué dice, Paloma? Que todos reverencien a los diáconos como a Jesucristo, como también al obispo, que es imagen del Padre, y a los presbíteros como al Senado de Dios y como a la asamblea de los apóstoles. Sin ellos no se puede hablar de Iglesia. Fijaos, ¿no? Cuando hay quien se piensa y quien acusó, ¿no?, en las diversas herejías que ha habido en la historia de la Iglesia. Bueno, esto de los obispos, los sacerdotes, no sé qué, eso se inventó en la Edad Media, así en la Edad Media, pues en fin, a ver si le oíste un poquito de historia, ¿eh? Porque esto estaba en esos primitivísimos tiempos de inicio de la historia de la Iglesia, bajo las persecuciones del Imperio Romano. Pues aquí San Ignacio de Antioquía tiene claro esos 3 círculos que acabamos de decir: el obispo como sucesor de los apóstoles, luego el Senado de Dios, que llama, ¿no?, los presbíteros, y luego a los diáconos. Bueno, pues qué maravilla. San Ignacio de Antioquía tiene claro esta constitución básica de la Iglesia. Luego, como veremos, pues fueron apareciendo otros ministerios, a veces se pudo dudar, bueno, esto también entraría dentro del sacramento del orden o no, pero lo que está claro, lo que siempre ha estado desde el principio hasta ahora mismo, que las cosas con el tiempo se van precisando, ¿no?, teológicamente, pero estaba ya desde el inicio, con ese fundamento que hemos visto estos días en el Nuevo Testamento y con del desarrollo histórico de todas estas verdades en la práctica, porque, como nos ha dicho el Catecismo en este número, la doctrina católica se expresa en la liturgia, en el magisterio y en la práctica constante de la Iglesia. Ya digo, primero las cosas se van viviendo, se van practicando, se van celebrando y luego pues se va reflexionando sobre ellas. Y entonces ahí se va viendo cada vez más claro que hay unos ministerios que se comunican a través de entrar en un orden, de ahí la palabra ordenación, y con un gesto que suele ser en todas ellas siempre fundamental, que es la imposición de manos. Entonces, estaba esto claro en lo que llamamos el episcopado, el presbiterado, y también en el diaconado. Hay una imposición de manos. Por eso decimos que entra en el sacramento del orden, pero no porque los diáconos propiamente reciban el ministerio de ser sacerdotes, que lo esencial del sacerdocio, recibido ya con esa preparación en el Antiguo Testamento, es ofrecer el sacrificio, en lo que eran los sacrificios del Antiguo Testamento, que van a convertirse en el sacrificio de Cristo, a la Santa Eucaristía, a la Santa Misa. No, el diácono no celebra la Eucaristía. Aparece en los Hechos de los Apóstoles como entran como una ayuda especialmente para las tareas de caridad y otras que se les encomienda, pero distinguiéndolo de los apóstoles, de sus sucesores los obispos y de luego los presbíteros. Por eso decimos que en efecto los 3 grados entran en el sacramento del orden, pero propiamente lo que se reserva a los obispos y presbíteros es lo que es el sacerdocio. Por eso pone el término en latín sacerdos, designa solo a los obispos y presbíteros, no a los diáconos, los cuales, sin embargo, reciben un acto sacramental llamado ordenación que les introduce en esa jerarquía de la Iglesia en el 3er grado, pues de una manera pues bastante distinta a los otros 2, pero bueno, que han recibido en efecto ese ministerio eclesiástico. Es como empieza este número citando una frase de la Lumen Gentium del Vaticano II, número 28 de Lumen Gentium: el ministerio eclesiástico instituido por Dios. Por eso hemos visto
cómo todo esto tiene su fundamento en los evangelios, en la acción de Jesucristo. El ministerio eclesiástico, instituido por Dios, está ejercido en diversos órdenes por aquellos que ya desde antiguo, tan desde antiguo como San Ignacio de Antioquía, reciben los nombres de obispos, presbíteros y diáconos. La doctrina católica expresada en lo que se celebra, en la liturgia, en lo que se enseña el magisterio, en la práctica constante de la Iglesia, reconocen que existen dos grados de participación ministerial en el sacerdocio de Cristo, el episcopado y el presbiterado. Y luego hay un tercer grado que no es propiamente, de participación en el sacerdocio de Cristo, el diaconado, que está destinado a ayudar y servir, ayudarles y servirles. Por eso, el término sacerdos designa en el uso actual a los obispos y a los presbíteros, no a los diáconos. Pero la doctrina católica enseña que los grados de participación sacerdotal, episcopado y presbiterado, y el grado de servicio, diaconado, son los tres conferidos por un acto sacramental llamado ordenación, es decir, por el sacramento del orden. Bueno, enseguida seguimos explicando esto, pero vamos a escuchar en latín, ya que ha salido esta palabra sacerdos, pues una composición clásica que recoge ese salmo que citábamos también al hablar de Cristo sacerdote. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, que muchas veces se canta pues cuando una ordenación sacerdotal, una primera misa. Tú eres sacerdote, sí, has sido constituido sacerdote, has entrado en ese sacerdocio de Cristo. Mientras lo oímos, oremos por nuestros sacerdotes. Orad, por favor, por todos nosotros. Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, sacerdocio que acabamos de leer, que se realiza en esos dos grados primeros
del sacramento del orden, el episcopado y el presbiterado. Pero hay un tercer grado, que es el diaconado, que también es parte de este sacramento del orden, porque se confiere por ese acto sacramental llamado ordenación, del que ya hablamos. Y por eso, como esto ya lo dijimos, nos sugiere el catecismo que repasemos lo que dijimos precisamente sobre por qué este sacramento se llama sacramento del orden. Entonces veíamos que esa palabra orden designaba en la antigüedad pues un cuerpo de personas, como hoy podemos decir, pues eso, los funcionarios de no sé qué, bueno, pues un cuerpo de personas que había en la sociedad romana y que luego esta palabra se va a aplicar en la Iglesia, pues que si las viudas, que si las vírgenes, que si los presbíteros, que si, bueno, y entonces se entra en ese cuerpo de personas, en ese orden, en masculino, a través de un acto llamado ordenación, en latín ordinatio, que solemos pronunciar esa pronunciación italiana del latín muchas veces convirtiendo la T en C, ¿no? Ordinatio, un acto religioso y litúrgico. Entonces nos sugiere el catecismo que repasemos ese número donde hablamos de esa ordenación, que es el 1538. Así que, Paloma, vamos a leer, a repasar ese número que ya vimos, el 1538. La integración en uno de estos cuerpos de la Iglesia se hacía por un rito llamado ordinatio, acto religioso y litúrgico que era una consagración, una bendición o un sacramento. Hoy la palabra ordinatio está reservada al acto sacramental que incorpora al orden de los obispos, de los presbíteros y de los diáconos y que va más allá de una simple elección, designación, delegación o institución por la comunidad, pues confiere un don del Espíritu Santo que permite ejercer un poder sagrado que solo puede venir de Cristo a través de su Iglesia. La ordenación también es llamada consecratio porque es un poner aparte y un investir por Cristo mismo para su Iglesia. La imposición de manos del obispo con la oración consecratoria constituye el signo visible de esta consagración. Bueno, pues es un número relativamente largo, denso y la verdad es que muy importante que tengamos esto claro, que esa ordenación sea del obispo, sea del presbítero o sea también del diácono, aunque en este caso no es propiamente una ordenación sacerdotal, sino eso, de un grado de este sacramento para ese servicio, para esa ayuda al obispo y a los presbíteros. Pero bueno, lo que nos importa ahora, y es que esto no es una elección. La comunidad vota aquí su delegado de clase. Pues no es eso. Por eso dice que es mucho más que una elección, designación, delegación o institución por la comunidad. No. Tenemos la conciencia, la Iglesia la ha tenido desde el primer momento, no hay más que leer los Hechos de los Apóstoles, las cartas de los apóstoles, de que aquí hay acción de lo alto. Claro, es que a vosotros escucha, a mí me escucha, pues también recibid el Espíritu Santo. Y lo que ataréis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desataréis en la tierra quedará desatado en el cielo. Tierra, cielo es vosotros, Dios. Dios actúa a través de Cristo en su cuerpo místico. Es Jesucristo mismo. Por eso dice que es un don del Espíritu Santo el que se comunica a través de ese gesto, que esos son los sacramentos, algo que vemos, oímos, palabras, realidades materiales como el agua, el pan, el vino, el aceite. Este hombre que me dice yo te absuelvo, o recibe el don del Espíritu Santo y quedó confirmado, o yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues aquí me ponen las manos en la cabeza y oigo estas palabras. Pues a través de ello es Dios mismo. Confiere un don del Espíritu Santo que permite que ejercer una sacra potestas, un poder sagrado. Y eso no viene de abajo, no es una elección democrática, no, solo puede venir de Cristo, a través de su cuerpo místico. Por eso dice que la ordenación también es llamada consagración. Sobre todo solemos reservar esta palabra
a la ordenación de los obispos, consagración episcopal, pero también evidentemente en los otros grados del sacramento. ¿Qué es consagrar? Pues acercar más al único sagrado que hay, que es Dios mismo, ¿no? Es ese Jesucristo, toda su humanidad sagrada, porque es la del Hijo de Dios. Toda consagración es entrar en el santo de los santos, pero es cada vez más, como más cercanía, más intimidad, más acercarse al núcleo. La ordenación es poner aparte. El ejemplo lo hemos puesto muchas veces. Este vaso queda consagrado para ser un cáliz. Ya solo no es para beber ahí en una fiesta, como se nos contaba en las lecturas del Antiguo Testamento que hicieron algunos reyes, pues, y en concreto ese rey que en un banquete usa los vasos sagrados que habían traído del templo de Jerusalén y de repente aparece esa mano escribiendo en la pared contado, pesado, dividido, y se ha terminado la historia. Esa noche moría ese rey. Esa profanación de lo sagrado. Bueno, pues también la persona queda consagrada, hecha sagrada de manera especial en distintos niveles. El primero es el bautismo, pero hay una consagración particular, como es la ordenación, entrar a través del orden, de este sacramento del orden, en una cercanía especial con Cristo. Consagración, poner aparte, investir por Cristo mismo para su Iglesia. ¿Y cuál es el gesto visible que indica lo que ocurre de manera invisible? La imposición de manos del obispo, unida a una oración consecratoria, precisamente llamamos así, la oración que consagra a esta persona, que la hace especialmente cercana a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Bien, pues este es el núcleo de lo que nos ha dicho, lo que nos dice el número 1554, que ya profundizaremos en él, pero de momento ya que se nos quede claro para todo lo que vamos a ver a partir de ahora, estas dos ideas: que hay un ministerio que se comunica a través de este gesto que llamamos ordenación, el sacramento del orden, que tiene 3 grados, pero de esos 3 grados, los 2 primeros unen de manera clara y directa al sacerdocio de Cristo, de manera plena, que esto ya lo veremos, en el episcopado, y no tan plena en el presbiterado, pero en ambos casos es un sacramento que hace sacerdote. Y en cambio un tercer grado de este sacramento, pero que no constituye propiamente sacerdote, sino diácono, que significa servidor, un servicio, una ayuda que ya los apóstoles vieron que necesitaban, y así nos lo cuentan en los Hechos de los Apóstoles, que para poderse dedicar ellos más a la oración y a la predicación, al ministerio de la palabra, que hubiera otro grupo de personas, los diáconos, que atendían especialmente las labores de caridad, el reparto de las ayudas necesarias, porque en la Iglesia la caritas no es una cosa accidental, es muy importante, pero hay quienes lo puedan desarrollar de una manera muy especial, como son los diáconos, de manera que el sacerdote pueda tener más tiempo, digámoslo así, más posibilidad de aquello que solo él puede hacer, y que solo puede hacer el obispo, en el terreno ya de sacramentos que solo puede hacer él, como es la celebración de la Eucaristía ante todo, el perdón de los pecados, etc. Bien, pues este es el marco a partir del cual iremos viendo estos 3 grados del sacramento del orden: los obispos, los presbíteros y los diáconos. Obispos y presbíteros constituidos sacerdotes, partícipes en distinto grado del sacerdocio de Cristo, y los diáconos como ayuda para todo ello. Pues seguiremos viendo, si Dios quiere. De momento lo dejamos aquí y damos gracias de nuevo porque el Señor cuenta con nosotros, cuenta con nuestra ayuda, y por supuesto todos debemos colaborar con esa institución y con esas personas que el Señor ha puesto como pastores, y ante todo rezar por ellos y agradecer nosotros, pues que a través de nuestra debilidad humana es Cristo mismo. Actuamos in persona Christi cuando realmente ejercitamos esos actos ministeriales. No soy yo, es Cristo quien hace presente su cuerpo, su sangre, el perdón de los pecados, etcétera, etcétera.
Damos gracias al Señor, meditamos un poquito en todo ello, pedimos por los sacerdotes y diáconos, y si tenéis alguna consulta, pues tenemos unos minutitos todavía para ello. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383, 668 594 383. Ya no soy yo quien vive, tú eres quien vive en mí. Mi vida la he perdido, pues todo lo vivo en ti. Tú pronuncias con mis labios las palabras de tu boca y levantas en mis manos el misterio de tu cuerpo. Tu espíritu mora en mí y mi espíritu mora en ti. Mi persona Cristi, mi persona Cristi. Este es mi cuerpo. Pues todo lo tengo en ti, con tu amor me has seducido y me dejé seducir. Mi corazón encendido arde de amor por ti. Solo quiero conocerte y solo para ti vivir. In persona Christi, no soy yo, es Cristo quien actúa en mí. Cuando yo estoy ejercitando un acto sacramental propio del sacerdote, evidentemente no soy yo el que lo hace, es Cristo. Nos pregunta un oyente si se puede llevar el crucifijo en el cuello a modo de protección, no como un amuleto. Pues claro que sí, puede y casi se debe, al menos es muy aconsejable. Y lo mismo lo que hemos dicho, ¿no? De una medalla, como puede ser la medalla escapulario, el escapulario de la Virgen del Carmen en tela, o una vez impuesto la medalla escapulario, que por concesión de los papas sustituye a todas las medallas, o la medalla milagrosa, o llevar los tres, me parece muy bien. Pero en efecto, no pensando que, bueno, yo como llevo esto, luego ya llevo la vida que me da la gana y da igual. No, claro, eso ya sí que sería una manera falsa, ¿no? Una falsa confianza. Yo vivo en pecado, hago lo que me da la gana, pero como llevo la medalla y el crucifijo, pues no, evidentemente que no. Lo cual no quita que
una persona alejada de Dios se le pueda decir, oye, ¿por qué no llevas esta medalla? Tú reza aunque tengas dudas. Y de hecho, he hablado antes de la conversión de Alfonso de Ratisbona. La cosa vino por ahí, porque un amigo suyo le pidió y dice, mire, no le cuesta nada. Lleve esta medalla y aunque usted no crea, pero todos los días rece, haga la prueba, hombre, rece, no me acuerdo exactamente cómo fue, ¿no? Durante un tiempo, una oración y ya está. Si Dios no existe, pues no pasa nada. Y si existe, pues a ver qué pasa. Pues vaya que sí, vaya a ver qué pasa. que de repente, entrando a buscar a su amigo en una iglesia de Roma, en la que un servidor quiso celebrar la misa en el mismo altar en que celebró su primera misa San Maximiliano Kolbe, precisamente recordando lo que ocurrió ahí, pues de repente vio a la Virgen tal como se manifestó a Santa Catarina Labouré, llevando esa medalla milagrosa. Ocurrió ese milagro de su conversión. Entonces, que también podemos sugerir a una persona que lleve esa medalla, que la tenga, y que aunque no sea creyente, pero evidentemente lo suyo, pues quien ya lo es que llevemos esos signos, por un lado, como expresión de que yo quiero servir al Señor, quiero servirle y me fío del Señor y de la Virgen María. Entonces me fío de su protección, pero evidentemente intentando vivir como ellos nos han enseñado. Pero que también es un gesto apostólico, una manera también de un testimonio implícito. Pues yo llevo esta cruz, llevo esta medalla, sí, claro, porque soy católico y creo en el Señor, en la Virgen María. Pero también es verdad, ya digo, que puede hacerse, siempre que vemos que la persona no lo va a llevar en un plan indigno, ¿no? Con mala intención, pero alguien que no tiene fe, que está alejado, pero le podemos decir, mira, tú lleva esta medalla y reza y encomiéndate al Señor, a la Virgen, reza una Ave María, que mal no te va a hacer. Y bueno, pues el Señor y la Virgen tienen sus caminos misteriosos. Pues le damos gracias al Señor. Y por cierto, sí, ayer respondí muy deprisa y otra vez me quedo sin tiempo. La persona que preguntaba, claro, el ruido del tiempo navideño, entonces la importancia del silencio, pero hacía una pregunta que esta no respondí claramente. Dice, ¿cómo afecta este ruido constante de hoy día a nuestra capacidad ontológica de recibir al verbo? Ontológica, es decir, en el ser. A ver, a la capacidad ontológica no afecta, porque hay una presencia de Dios, bueno, la presencia de Dios general en todo, pero la presencia de la que hablamos espiritualmente es la presencia de inhabitación. Esa presencia se tiene por estar en gracia de Dios. Entonces, la persona que vive en gracia, en su alma están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay una presencia de amistad especial de Dios. Entonces, en ese sentido, con ruido o sin ruido, en el que vive en gracia, es decir, en la unión con Dios, pues tiene esa presencia de la Santísima Trinidad en el alma. Desde el bautismo se puede perder esa relación por el pecado mortal, pero si uno se arrepiente y recibe la penitencia y pues de nuevo vive en gracia, pues entonces en ese sentido tiene esa presencia. Otra cosa es sentirla con mayor o menor intensidad, pues depende de lo que Dios quiera y también, hombre, de que, como ayer dije, intentemos llevar una vida recogida, no dar por ahí curioseando, hacer tiempos de silencio especial, de oración, de meditación, de lectura espiritual. Pero en cualquier caso, lo ontológico como tal no se pierde porque haya ruido, porque Dios está en cualquier caso en el alma, en gracia. Pues recibimos la bendición de esa Trinidad que quiere vivir en nuestro corazón. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.